Seguimos ahora en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. En este momento, Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela y también líder de la oposición, se dirige al Consejo Nacional Electoral para exigir una fecha de celebración de las próximas elecciones presidenciales de cara a la contienda del 2024. En esa manifestación, en esa marcha, va acompañado de dirigentes de varios partidos políticos y también organizaciones que apoyan esta solicitud. Guaidó ha sido muy claro, hay que tener fecha de elecciones determinada por el propio Consejo Nacional Electoral, y no solamente la fecha de las elecciones, sino la garantía de que habrá por un lado la participación de la migración venezolana que se encuentra dispersa por varias partes del mundo y también la posibilidad de unas elecciones transparentes y justas basadas en el informe presentado por la Unión Europea en esa evaluación del proceso electoral de Venezuela. Así que están dadas las condiciones, están exigiéndose las responsabilidades y Guaidó, pues de cara a esto, ha salido a marchar hasta el Consejo Nacional Electoral durante el día de hoy. Hay información sobre el tema petrolero venezolano. Por un lado, está este informe según el cual eh, $18 durante el tercer trimestre de 2022 ha perdido Venezuela por barril de petróleo exportado debido a la caída del precio del petróleo venezolano de referencia, el crudo Merey, que se distancia del pico por encima de los $92 que presentó en junio, pero los ingresos por las exportaciones de petróleo en Venezuela en 9 meses del año están 67,8% por encima de lo percibido en el mismo periodo en el 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que por el tema de la pandemia, la situación de paralización de la economía internacional, Venezuela había recibido menos ingresos por el tema petrolero. Sin embargo, este año ya está por encima del 67% de lo que recibió el año pasado. ¿En qué se traduce esto? Efectivamente, que la producción venezolana de barriles de crudo cayó 19.000 barriles diarios en septiembre, según la propia OPEP, basada en información del propio Ministerio de Energía. Pero esto le ha permitido a PDVSA, a pesar de esa caída del precio internacional y a pesar de la caída de la producción, le ha permitido ingresos al país por 11.500 millones de dólares gracias al precio promedio que se cotiza a $80 por barril. Y uno dice, ¿será que con esta plata no le alcanza al régimen de facto para poder eh, cumplirle a los venezolanos? ¿Será que no tiene plata para cumplirle a los venezolanos? Porque por muy golpeada que esté la industria petrolera y por muy lejano a los ingresos que tenía en un momento, que eran casi en el momento estelar del chavismo, 67.000 millones de dólares representaba al año el ingreso petrolero, la factura petrolera. Y a pesar de eso, miren cómo está Venezuela en la condición que está. Pero 11.500 millones de dólares, que es una cantidad muy inferior a la anterior, pero sin embargo es significativa, no le alcanza al gobierno para pagar las necesidades del pueblo venezolano y es una clara demostración de una incapacidad para poder responderle al país. Más de $20 por debajo del promedio de la OPEC presenta el promedio del crudo Merey venezolano, que es el precio de referencia. Por las propias características de pesado y extrapesado que tiene la mezcla venezolana, producto que también tiene descuentos que debe brindar la corporación para poder vender su producto. Pero vean esto también en materia de petróleo, la situación de aquellos que han querido asociarse con los gobiernos para la producción de petróleo. Aparentemente se van con las manos vacías. Los socios petroleros de PDVSA está permitiendo que en las empresas mixtas de la estatal petrolera se vayan vendiendo sus acciones a otros o devolviéndolas siempre y cuando renuncien al pago de deudas pendientes y dividendos impagos, según personas cercanas al asunto. Es decir, yo, socio de PDVSA, anuncio mi decisión de retirarme del mercado y PDVSA me dice, usted se puede ir, señor, pero
lo único que le vamos a pedir es que no cobre lo que le debemos. Y uno dice, pero qué barbaridad, o sea, entraste, invertiste, asumiste riesgo y te vas con las manos vacías. 8 empresas extranjeras de las 44 mixtas que tenía PDVSA han transferido o cedido participaciones desde el 2018. Otras 7 firmas más pequeñas ya no tienen presencia en Venezuela y 15 proyectos están inactivos aunque sus socios técnicamente permanecen. Mostró un documento interno de la estatal visto por Reuters. Ninguna de esas participaciones es recuperable en valor de libro, dijo el ejecutivo petrolero cuya firma salió de Venezuela vendiendo sus activos a otra compañía el año pasado. Mucho menos puede ser socio aspirando que PDVSA reconozca los dividendos pendientes o la deuda comercial. Y por eso es que Chevron le dice a PDVSA, sí, nosotros nos metemos, pero vamos a tener el control operativo del negocio. Porque no es posible que tú te asocies con PDVSA y PDVSA al final te salga con un chorro de baba, como dicen en Colombia. Es decir, ni te paga lo que te debe, ni te reconoce los dividendos generados anteriormente y es la que maneja la plata. O sea, pésimo negocio para las asociaciones, para las empresas mixtas petroleras que hay en Venezuela. Hay un tema que de verdad siempre nos ha interesado y es el tema de las fechas y transparencia para las elecciones presidenciales. Eso por lo cual hoy protesta Guaidó y salió en marcha. Se manifiesta a través de este video. Vamos a verlo. Los venezolanos queremos progreso, paz y libertad. Queremos una solución. Han sido años de lucha, crisis, violencia y autoritarismo. Es el momento de pasar la página y darle espacio a la nueva Venezuela. El primer paso para reconstruir a Venezuela es tener una fecha. La fecha de la elección. Elecciones que permitan construir consensos y tomar decisiones fundamentales. Porque son mayoría los venezolanos capaces de asumir la construcción del futuro. Solo en democracia tendremos empleo, poder adquisitivo, reencuentro familiar. La solución de Venezuela pasa por una fecha para la elección. Nuestro mayor poder es defender y ejercer el voto. Bueno, es la fecha de las elecciones. Y fíjense que el Consejo Nacional Electoral ha permanecido en silencio frente a dos temas, dos exigencias fundamentales. El tema del voto de los venezolanos en el exterior, del cual no ha habido respuesta, a pesar de las solicitudes diversas hechas por factores de la oposición y sociedad civil. Y el otro lado, el tema de la fecha de las elecciones, que constitucionalmente deberían realizarse en el 2024, pero que Maduro ha tirado la línea de que se pudieran adelantar. Y se pudieran adelantar con o sin la participación del propio Maduro. Una situación entonces que también se está evaluando y seguramente tiene con los pelos bien parados a los directivos del Consejo Nacional Electoral porque estos juegan al son del chavismo.